¿Me confirman, porfa, si están visualizando mi pantalla? Sí, señora, sí se ve. Vale, muchas gracias, chicos. Antes de iniciar, pues, quiero pedirles excusas por mi voz. Estoy un poco enferma. No cancelar la clase minutos antes. Entonces, les pido un poquito de paciencia. Voy a tratar de hablarles lo más fuerte que pueda. Listo para poder continuar con nuestra formación. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra tercera sesión en línea de la transversal de cultura emprendedora y empresarial. Recuerden que estamos en el desarrollo de la fase planeación o actividad de proyecto 4, determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Hoy vamos a tener una agenda, vamos a continuar con la actividad del proyecto 4, vamos a revisar nuestro cronograma, vamos a hacer la explicación de la evidencia de producto, informe, creación de contenidos comunicativos y vamos a pasar a una parte de dudas e inquietudes y finalmente cerraremos la sesión. Recuerden que la actividad de proyecto 4 de la fase planeación inició el 30 de abril del 2024. La fase de planeación inició el 30 de abril del 2024 y termina el 19 de septiembre del 2024. Y tiene una duración de 768 horas. Que las calificaciones se realizan 72 horas hábiles después de que ustedes entreguen la evidencia. Y ustedes los van a ver aprobadas con una letra A o no aprobadas con una letra D. Como les mencionaba, tenemos nuestro cronograma, estamos desarrollando en este momento la evidencia de producto, informe, creación de contenidos comunicativos. Y aquí inicia desde el 26 de junio, inicio y finaliza el 10 de julio, listo. Es decir, a más tardar el 10 de julio tienen que entregar esta evidencia. Ya para entrar en materia vamos a hablar de la semiótica y la semiología. Debemos tener presente que la semiótica y la semiología se encargan de estudiar los signos. La diferencia es que la primera estudia el signo en general y la segunda lo estudia en un ámbito social. Para esta actividad, el material de apoyo que deben utilizar es comunicación oral y escrita relacionando, ¿listo? Qué pena. Tenemos la semiótica, que se divide en tres disciplinas: la semántica, la sintáctica y la pragmática. En la semántica encontramos el significado de los signos, en la sintáctica la relación que hay entre los signos y en la pragmática la interpretación que tenemos de estos signos. Y aquí vamos a encontrar estos signos ortográficos. Entonces es fundamental recordar que la importancia y aplicabilidad de los signos ortográficos, eh, ¿cuál es su importancia? Tenemos que tener presente que son todas aquellas marcas gráficas que no siendo números ni letras aparecen en los textos con el fin de contribuir a su correcta lectura e interpretación. Cada uno de ellos tiene una función propia y unos usos establecidos por convención. Listo, esto lo dijo la RAE en el 2005. En este sentido, un texto escrito con los signos ortográficos utilizados de manera correcta nos van a llevar a la interpretación adecuada, ¿listo? Lo que influye de manera directa y significativa no solo en la manera en la que escribimos, sino también en la manera en la que leemos. Podemos concebir el signo como una diada, ¿listo? En la que se encuentran el significado y el significante. Aquí el significado es lo que realmente significa ese signo y el significante es lo que representa. ¿Listo? Podemos tomar como un ejemplo lo que ven en la pantalla, que es la paloma blanca de la paz. Su significado es que es una paloma. Esto es el animal como tal. Pero su representación nos evoca siempre a la paz. Entonces, cuando nosotros vemos una palomita blanca en el signo, sabemos que su significado, su concepto es que es un animal, pero siempre sabemos que representa la paz, ¿listo? Entonces, esta es una forma en la que pueden entender más esta diada de los signos. También aquí debemos hablar de los signos de puntuación. Sus funciones son marcar las pausas y la entonación con que se deben leer los enunciados, organizar un discurso y los diferentes elementos para facilitar la comprensión, evitar posibles ambigüedades en los textos que, si no usamos estos signos de puntuación, podrían tener interpretaciones diferentes y señalar el carácter especial de determinados fragmentos de texto. ¿Listo?
como citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores, entre otros. Dentro de estos signos encontramos el punto, la coma, el punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos y demás, todo lo que ustedes conocen. Tenemos entonces nuestros signos de puntuación, cuya función es marcar las pausas y la entonación con la que vamos a leer todos los enunciados, pero también tenemos los signos auxiliares, ¿listo? Aquí sus funciones son muy variadas. Y encontramos dentro de esos el apóstrofo, el asterisco, la barra, el diéresis, el guión, la tilde, y pues cada uno tiene una función específica. De aquí vamos a hablar de los conectores lógicos, ¿listo? Estos conectores son muy importantes porque son herramientas que nos van a permitir unir o darle un sentido coherente y lógico distintas frases o párrafos en un mismo escrito. Entonces vamos a encontrar conectores de adición, de contraste, ejemplificativos, concesivos, de causa, recapitulativos. Entonces, por ejemplo, de adición, los que usamos muy seguido. Además, también, aparte, en realidad, de contraste, pero sin embargo, aunque se lo usamos muy seguido, conectores ejemplificativos, por ejemplo, tal como para ilustrar los concesivos, aún así, así todo, de cualquier forma. Los de causa, el por qué, el ya que, puesto que, a causa de, debido a. Y recapitulativos en resumen, en conclusión, a fin de cuentas, listo, como para cerrar. Recordemos que estos conectores nos van a permitir darle una lógica y una coherencia a lo que estamos escribiendo y por ende a lo que estamos leyendo. Va a ser más fácil la comprensión de ese texto. También debemos hablar sobre las herramientas para organizar información. Aquí la diversidad de herramientas para la organización de información pues es muy amplia. En esta parte se estima necesario diferenciar las metodologías que posibilitan estructurar la información para poder comprender, analizar y socializar. De esta manera debe ser utilizada pues de acuerdo a la necesidad. Dentro de estas herramientas encontramos el diagrama, los mapas cognitivos, los gráficos, los esquemas y los flujogramas. ¿Listo? El diagrama, pues, son representaciones esquemáticas que relacionan palabras o frases dentro de un proceso informativo. Los mapas cognitivos son organizadores gráficos avanzados que nos permiten la representación de una serie de ideas con conceptos y temas con un significado y sus relaciones. ¿Listo? Y todo se enmarca en un esquema o en diagrama. Los gráficos, pues el concepto como tal de la RAE es una representación de datos numéricos por medio de una o varias líneas que hacen visible la relación que estos datos guardan entre sí. El esquema es un término muy amplio que se utiliza en procesos de enseñanza, ¿listo? En los que el estudiante va a utilizar de manera abierta y combinada elementos como mapas, diagramas, y así lograr relacionar conceptos y resaltar ideas principales, usando cuadros, conectores, círculos, corchetes y demás. Y el flujograma es como una forma de presentación que gráficamente da una secuencia o evidencia un proceso. ¿Listo? Acá podemos hacer uso de símbolos para facilitar el entendimiento y el análisis de la información. Luego pasamos a la interpretación, ¿listo? Pero acá es importante que hablemos de la lectura al discurso, ¿listo? Recordemos que utilizar correctamente los signos de puntuación nos permite tener una adecuada escritura y una lectura también adecuada. Y pues esto, por ende, nos va a llevar a una correcta interpretación y argumentación de teorías o de otras propias o de otras teorías, listo, de otras fuentes. Estas teorías se trasladan al discurso oral ante un público profesional determinado, ¿listo? Este discurso tiene dos formas generales que pueden ser combinadas, ¿listo? Aquí, pues, para que comprendan esta interpretación, lo que significa es dar o atribuir a algo un significado específico. ¿Listo? No podemos negar que leer es un ejercicio, pues ya complejo, porque depende en gran parte de los hábitos de lectura y de la persona que está leyendo y que está interpretando. ¿Listo? Sabemos que leemos de acuerdo al interés en particular. Unos leen por necesidad, otros leen por obligación. Y tengamos presente que la necesidad siempre van a ser del interés, del hábito, del gusto, de la curiosidad, mientras que la obligación nace siempre del me toca leer.
¿listo? Y esto se da debido al rol que tenemos en una función laboral o académica, y ahí es donde tal vez la lectura ya no es tan agradable, a menos que el tema nos guste o nos interese, ¿listo? Aquí lo más importante es que el discurso se haga de manera agradable y encuentre sentido de acuerdo al propósito. Al propósito que tengamos, ya sea profesional o no. De no ser así, pues siempre va a ser un discurso por cumplir, listo, con temas que no están interiorizados, que no articula con su actuar profesional, y pues siempre va a estar desconectado de su auditorio. En resumen, si hay gusto por el tema y se le da sentido a este tema, pues tendremos lecturas e investigaciones más concretas, más provechosas, y así tendremos un lector capaz de construir un discurso agradable, novedoso y entretenido. Ya partiendo de la lectura, que va a ser nuestra base, vamos a hablar de nuestro discurso, que es una exposición oral sobre un asunto determinado, pronunciada ante un público. Se puede realizar con ayudas audiovisuales o como discurso leído. Aquí vemos el discurso con ayudas audiovisuales, que es el que se utiliza para hacer las presentaciones que apoyan los discursos. Pues debemos tener en cuenta siempre 4 tips, ¿listo? Cuando hacemos estas presentaciones que nos sirven de apoyo. El primero es conocer el auditorio que estará en nuestra presentación. ¿Cuántas personas somos? El nivel el nivel profesional de estas personas, la expectativa que tienen y tener un registro de asistencia. Disculpen. El segundo es elaborar las ayudas audiovisuales que pues creamos pertinentes y que vayan a ser acorde al lugar físico o virtual que estamos trabajando. Acá pues tenemos muchas herramientas, Canva, PowerPoint, lo que ustedes quieran utilizar para hacer esta creación de presentación. El tercero es ensayar la presentación en un lugar privado, preferiblemente ante un espejo o ante personas que sean de nuestra confianza, pues para eh, saber en dónde debemos mejorar durante nuestro discurso. Y como cuarto, el parafraseando a Ortega, él dice que hay 5 problemas clásicos de los oradores sin experiencia. El primero es el terror de enfrentarse a un auditorio. Le tienen miedo al micrófono, no saben qué hacer con las manos, le tienen terror a la cámara o no saben dónde mirar. ¿Listo? Entonces todo esto hay que empezar a trabajarlo para tener un discurso bien ejecutado. Luego pasamos al discurso leído. Este denota la seguridad de quien expone. ¿Listo? Basado en su tono de voz y en la vocalización. Como estamos leyendo, pues también desde la conexión que tengamos con el público, vamos a demostrar esa seguridad que tenemos, ¿listo? Entonces, además de tener un tono de voz correcto y una vocalización correcta, también debemos levantar cada tanto la mirada al público para que ellos entiendan que estamos ahí con ellos, que no simplemente estamos leyendo. Aquí tenemos esta imagen donde nos indica algunos elementos que necesitamos tener en cuenta para que un discurso leído sea exitoso, como lo son construir el escrito argumentado, agradable, claro y con el objeto de aportar a un público. Mirarse y sentirse como el profesional del momento. La presentación personal debe estar acorde a la formalidad de esta presentación que vamos a realizar, listo, o del entorno en el que estamos desarrollando este discurso. Un saludo amable mirando a la cámara o al público, agradecer la presencia o la asistencia de estos participantes y presentar el perfil profesional de la persona que está realizando este discurso. Hacer una introducción antes de la lectura y leer con seguridad de manera pausada y tranquila. Por eso acá debemos hacer uso correcto de nuestros signos de puntuación. También nos habla sobre el maestro de ceremonias y qué debe hacer durante un evento académico o laboral. ¿Listo? Y le da 8 sugerencias para hacer una buena presentación. La primera es, el protagonismo no lo puede tener el presentador, lo debe tener el que da el discurso, en el caso pues de que tengamos un presentador en el evento. Si nosotros somos los mismos presentadores, pues nada, nosotros somos los protagonistas. La presentación de la persona o grupo que discursará no debe pasar de más de 5 minutos. Se debe tener preparada y ensayada la presentación. Debe ser en un espacio, bueno, si estamos en un espacio físico, después de saludar y presentarnos, se debe invitar al público a utilizar las sillas de adelante, es decir, acercarlos lo más posible hacia nuestros expositores. Se debe comenzar presentando la entidad o empresa que se representa en el evento. Bueno,
Se debe señalar la importancia del tema que estamos convocando o que nos ha convocado en este recinto. Se debe hacer la presentación del especialista o del grupo que va a hacer la exposición y qué trayectoria tienen. Y finalmente, después de mencionar el nombre de la persona o del grupo, pedir al público que lo reciba con un fuerte aplauso. Esto va a hacer que la persona se sienta un poco más tranquila y pueda iniciar su discurso sin ningún inconveniente. Ahora también debemos hablar del uso de las preposiciones. ¿Listo? Debemos aprender a utilizar de manera apropiada estas preposiciones y saber cuáles son y en qué momento se utilizan. Según la RAE, una preposición es una clase de palabra invariable cuyos elementos se caracterizan por introducir un término, ¿listo? Generalmente nominal u oracional, con el que forman un grupo sintáctico. Más fácil para entenderlo son palabras que conectan o relacionan dos o más palabras entre sí para completar una idea. Entonces tenemos preposiciones con una función específica, de lugar, de distancia, de tiempo y de finalidad. Por ejemplo, viaja a Medellín los jueves. Yo no digo viaja a Medellín los jueves. Yo digo viaja a. En Bogotá hace mucho frío. Nos encontramos por ahí. ¿Listo? De distancia también tenemos a. Los mejores muebles los encuentras a pocos kilómetros de la capital o recorrió por lo menos 8 cuadras de escala. En tiempo encontramos un ejemplo que es de 9 a 10 atienden en esa oficina o para esta semana se esperan los informes. Ayer por la noche hablamos, nos vemos en 15 minutos o a las 9 en punto. ¿Listo? Donde estamos indicando que es en un momento específico del tiempo. Y de finalidad, esto lo hago con un propósito específico. La plancha sirve para alisar el pelo. No lo hago por ti. Perdóname por causarte tantas molestias. ¿Listo? Debemos aprender a utilizar estas preposiciones. Y vamos a hablar también de las técnicas de registro de información. Registrar información es un proceso que deriva de la comunicación que tiene el ser humano con su entorno y la inquietud, expectativa e incertidumbre que también tiene frente a lo desconocido y al interés de conocer, ¿listo? En los diferentes contextos que se desenvuelva este ser humano. Y existen dos maneras de acceder a la información. De manera inmediata o información primaria o a través de la experiencia ajena o información secundaria, ¿listo? De manera inmediata o información primaria, hablamos que es a través de los sentidos y el contacto que tenemos con el ambiente, el cual pues nos va a dar información a través de los elementos que lo conforman. Aquí recogemos información a través de un contacto directo con ese objeto que estamos estudiando, con las personas, con un elemento, con un medio específico. Y a través de la experiencia ajena o la información secundaria, encontramos que se constituye a su vez en fuente de información, ¿listo? Pero se obtiene a partir de investigaciones realizadas por otros profesionales o por otros investigadores que tenían otros propósitos y que pues se registró en libros, fotos, material fílmico, artículos, ensayos y demás que pues al final puedo consultar ya que me sirven como base para mis investigaciones. Como pueden ver en la pantalla tenemos el registro de información directa y el registro de información indirecta. En el registro de información directa encontramos la entrevista estructurada o semiestructurada, las encuestas, la observación, el panel de expertos o la técnica Delphi. ¿Listo? Y en el registro de información indirecta tenemos fichas bibliográficas, mapas, gráficos, esquemas, infogramas, tomar notas, subrayar, resaltar durante una conversación que tengamos con un profesional o con un experto del tema. ¿Listo? Y finalmente debemos ver ya nuestra guía de aprendizaje. Aquí lo que nos está pidiendo es que se escriba la secuencia, les vamos a escribir la secuencia de acciones que deben tener presentes para realizar esta actividad. ¿Listo? Vamos a retomar la primera evidencia que fue la comunicación como expresión humana, es decir, el video y el primer escrito que me enviaron. ¿Listo? Y acá van a realizar un informe donde me den cuenta de esos elementos y procesos propios de la situación problema y pues que debe tener claramente una relación estrecha con con la profesión que ustedes están desempeñando. ¿Listo? Aquí lo que yo les recomiendo, chicos, es que el informe ya no es un texto donde me resumían qué pasaba, sí, así rápidamente. No, acá esto es un informe ya más formal que debe tener un encabezado, debe tener unas palabras claves, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y una bibliografía. ¿Listo? Deben entregarlo en un formato PDF
Y pues claramente quien no ha desarrollado su evidencia del video, pues no me puede entregar este informe porque este informe se basa en el desarrollo de ese video. ¿Listo? Entonces lo que quiero es que con esa situación, problema que escogieron, hagan un informe bien presentado, esto ya más formal, más académico, sobre esa situación, problema, cuáles han sido los hechos, cuál ha sido su análisis y cuáles son las conclusiones que ustedes tienen sobre esa situación, problema. Si ustedes le ven solución o definitivamente no le ven solución. ¿Listo? Es un formato en PDF, no tiene una extensión específica, es decir, puede ser tan largo como ustedes lo deseen. Lo único sí es que, pues chicos, se debe hacer una portada, se debe hacer una tabla de contenido, entonces, pues, un informe que tenga una extensión de una hoja, pues claramente no estará completo. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento, chicos. Bueno, no veo manitas levantadas, chicos, entonces les agradezco mucho, mucho, mucho la participación el día de hoy. Nuevamente me disculpo por la voz. En un ratito les dejo la grabación publicada en la plataforma. ¿Listo? José, tienes la mano levantada. Hola, mi profe. Bueno, buenas noches. Yo te quería preguntar, lo que pasa es que intento cargar unas evidencias pasadas de física, pero me aparecen que otro compañero, me aparece en mi sesión cargadas de otro compañero, las evidencias de otro compañero, y no he podido pues cargarlas por ese Que motivo. Es porque están configurados de manera grupal. Lo que debes hacer en este caso es escribirle a la profe Alexandra López, que les Sí. orientó física, para que ella modifique la entrega y ya no te aparezca grupal, sino individual. Listo para que la puedas entregar. Ah, listo, mi profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues, con mucho gusto. Chicos, si ¿Me no tienen podría, más preguntas, les agradezco entonces mucho la participación y en 8 días tenemos nuestra última sesión, ¿listo? Igual saben que estoy atenta a cualquier situación que tengan o cualquier información que necesiten. muchas gracias. Bueno, Gracias, con buenas gusto. noches. Que estén muy bien. Profe, buenas noches. Hasta luego.